Hola, bienvenidos. Soy Lana Kovac y si te apasionan los temas de economía, actualidad internacional y geopolítica, estás en el lugar perfecto. Hoy quiero llevarte conmigo a un viaje que pocas veces vemos de cerca. El recorrido de los migrantes a través de las rutas más peligrosas de Centroamérica y México. Hablaremos de esos senderos ocultos, esos caminos donde la valentía y el miedo se entrelazan y los peligros que acechan en cada esquina. Este es un viaje donde la esperanza se mezcla con la incertidumbre y las historias que vamos a descubrir te van a sorprender. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ninguna de mis actualizaciones diarias. Y déjame un comentario diciéndome de qué lugar me estás viendo. Me encanta saber que estamos conectados desde tantos lugares fascinantes. Acompáñame en este apasionante viaje. Empecemos. El aumento de la migración irregular en Centroamérica ha transformado a estos corredores en lugares de alto riesgo. Imagina, por ejemplo, caminar por el Parque Nacional Darién, una selva que conecta Colombia con Panamá. Es un lugar tan hermoso como letal, donde la naturaleza y el crimen organizado se unen para hacer de este paso uno de los más temidos por los migrantes. Acompáñame que vamos a explorar cada rincón de esta travesía, desde el sur de Panamá hasta la frontera norte de México. ¿Estás listo? Porque aquí comienza este viaje. El primer obstáculo que enfrentan los migrantes al dejar Sudamérica es el imponente Parque Nacional Darién, una selva húmeda y densa entre Colombia y Panamá. Aquí la geografía es brutal. Ríos caudalosos, pendientes empinadas, barro profundo y lluvias torrenciales que pueden durar días. Para muchos, cruzar el Darién es una prueba de vida o muerte. Las historias que llegan de este lugar son impactantes. Familias enteras, incluidos niños pequeños y mujeres embarazadas, caminan durante días sin comida ni agua, enfrentando serpientes venenosas y hasta jaguares. Pero no es solo la naturaleza lo que aterra. Muchos criminales acechan en la oscuridad. Estos traficantes prometen guiar a los migrantes, pero a menudo los abandonan a mitad del camino, extorsionándolos por más dinero o dejándolos a su suerte. Uno de los puntos más críticos es la comunidad de Bajo Chiquito, en Panamá, donde muchos migrantes llegan exhaustos y en muchos casos hasta heridos. Aquí las organizaciones como Médicos Sin Fronteras intentan brindar asistencia, pero sus recursos están al límite. A pesar de los esfuerzos humanitarios, el miedo persiste, ya que los migrantes saben que al salir de la selva no están fuera de peligro. En realidad, es solo el comienzo de una travesía llena de incertidumbre. Desde Panamá, la ruta migratoria sigue hacia Costa Rica, un país conocido por su biodiversidad y belleza, pero que se ha convertido en un corredor migratorio desafiante. El cruce fronterizo más transitado es Paso Canoas, donde cientos de personas llegan cada día tras haber sobrevivido al Darién. Aquí las condiciones son difíciles. Muchos se encuentran varados durmiendo en parques y estaciones de autobuses. La falta de recursos y albergues adecuados convierte a este punto en una zona de alta vulnerabilidad. Las mujeres, especialmente aquellas que viajan solas, están en riesgo constante de sufrir abusos sexuales y los niños no acompañados enfrentan la amenaza de reclutamiento forzoso por parte de pandillas locales. La travesía continúa hacia la frontera norte de Costa Rica, específicamente a Los Chiles en Alajuela. Esta es una zona rural, con cruces irregulares a través del río San Juan hacia Nicaragua. Aquí los traficantes suelen utilizar motocicletas para transportar a los migrantes por caminos peligrosos, esquivando a las autoridades. Las personas que logran cruzar a Nicaragua lo hacen con la esperanza de encontrar un trayecto menos peligroso, pero pronto descubren que el camino hacia el norte es todo menos seguro. Entrando a Nicaragua, la ruta migratoria se complica aún más. Este país, con su inestabilidad política y alta presencia de redes de tráfico ilícito, es un terreno peligroso para los migrantes. Muchos deben atravesar áreas rurales donde las condiciones climáticas extremas y la escasez de recursos hacen que la travesía sea agotadora. Una de las rutas más utilizadas es el cruce del Naranjo, donde los migrantes agotados por días de caminata deben pagar sumas exorbitantes a los coyotes para evitar ser detectados. Pero incluso pagando, no hay garantías de seguridad.
En Nicaragua, las historias de robos y violencia física son muy comunes. Los autobuses que recorren las carreteras están a menudo controlados por grupos criminales que extorsionan a los migrantes. Si no pagas, te bajan, te roban y te golpean. Cuentan algunos sobrevivientes estos dramas en su historia. Y si logran continuar, el siguiente reto es alcanzar la frontera con Honduras, un país que, aunque pequeño, tiene sus propias trampas para los migrantes. Honduras es un país con altas tasas de criminalidad y el cruce fronterizo en Corinto es especialmente peligroso. Aquí los migrantes deben enfrentarse a la violencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estas pandillas no solo extorsionan a los migrantes, sino que a menudo los coaccionan para que transporten drogas a través de la frontera hacia Guatemala. Para muchos, este tramo es uno de los más peligrosos de todo el viaje, ya que el riesgo de ser capturado o asesinado es extremadamente alto. Las mujeres y los niños son los más vulnerables en esta etapa. Se han reportado numerosos casos de violencia sexual y secuestro. Es una pesadilla, confiesan algunos migrantes. Aquí las organizaciones humanitarias intentan brindar asistencia, pero el acceso es limitado y los recursos insuficientes. Los testimonios de los migrantes son desgarradores, describiendo cómo son obligados a caminar largas distancias sin acceso a agua o alimentos, solo para evitar ser detectados por las autoridades o caer en manos de delincuentes. Guatemala representa un nuevo desafío. En este país los migrantes deben enfrentarse a la corrupción y los abusos de autoridad. Los cruces fronterizos de Tecumán y El Ceibo están plagados de peligros. La ciudad de Guatemala, aunque es un punto de descanso, se ha convertido también en una trampa para los migrantes, quienes son vulnerables al reclutamiento forzoso por parte de pandillas locales. Estas organizaciones criminales rondan los albergues y hoteles ofreciendo trabajos a los migrantes que terminan siendo formas de explotación. La corrupción también juega un papel importante. Las personas migrantes, especialmente aquellas que viajan con niños, deben enfrentarse a amenazas constantes y muchas familias se ven obligadas a pagar cuotas de extorsión para poder continuar el viaje. Hay informes de oficiales de policía involucrados en secuestros y tráfico ilícito de migrantes. Este tipo de abusos agrava la ya difícil situación de los migrantes, quienes enfrentan una doble amenaza, la del crimen organizado y la de quienes deberían protegerlos. El siguiente país en la ruta es México. Para muchos, el paso hacia México es una de las etapas más temidas y donde comienza una de las etapas más duras del recorrido. En la frontera entre Guatemala y Chiapas, los migrantes enfrentan la dura realidad del río Suchiate y que sirve de línea divisoria. Y aquí cruzar en balsas improvisadas es una opción, pero extremadamente peligrosa. El río, con sus fuertes corrientes, ha cobrado la vida de muchas personas que han intentado cruzarlo. Tapachula es la ciudad donde muchos deben hacer una pausa obligatoria y aquí enfrentan una nueva serie de obstáculos. El proceso de regularización migratoria es complejo y lleva semanas, lo que obliga a muchos a buscar rutas ilegales exponiéndose a peligros aún mayores. Las redes de tráfico de personas aprovechan esta situación para ofrecer cruces irregulares a través de ríos y zonas rurales utilizando motocicletas y autobuses. Sin embargo, estos vehículos no son seguros. Recientemente, un camión lleno de migrantes volcó cerca de Arriaga, causando decenas de muertes. Este tipo de tragedia se repite a lo largo de la ruta y los sobrevivientes deben enfrentarse al dolor de perder a seres queridos en el camino. La ruta sigue hacia el norte, pasando por Oaxaca y Veracruz, hasta llegar a Nuevo León y Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. Estos estados son conocidos por la presencia del crimen organizado, incluyendo carteles como el del Golfo y los Zetas. Aquí los migrantes deben decidir si cruzar el río Bravo o buscar una alternativa de ruta marítima desde Matamoros. Ninguna opción es segura. Las corrientes de Río Bravo son mortales y cruzar en canoas precarias es un riesgo extremo. Los secuestros en esta zona son alarmantes. Muchos migrantes son llevados a casas de seguridad donde se les obliga a contactar a sus familias para pagar rescates. Los testimonios de quienes han sobrevivido son estremecedores y escalofriantes. Nos tuvieron 5 días sin comida ni agua hasta que mi familia pudo pagar.
relató un hombre ecuatoriano. Finalmente, para aquellos que logran llegar a la frontera norte, Baja California y Sonora son los últimos obstáculos. Aquí el cruce es a través del desierto de Sonora, uno de los lugares más letales del mundo. Las temperaturas alcanzan los 50 grados centígrados y el terreno está lleno de peligros. Los migrantes deben caminar durante días sin sombra, con poca agua y expuestos a ataques de animales salvajes y a la violencia de los traficantes. En Tijuana y Mexicali los albergues están llenos y muchas personas deben dormir en la calle, expuestas a todo tipo de peligros. Pero aún así, la esperanza persiste. Para muchos, este es el último tramo antes de alcanzar su sueño. A lo largo de toda esta travesía, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias internacionales intentan brindar apoyo a los migrantes. Sin embargo, la demanda es tan alta que muchas veces los recursos no son suficientes. La falta de atención médica adecuada y de asistencia legal agravan aún más su situación. Las mujeres embarazadas, los niños y las personas LGTB enfrentan mayores barreras para acceder a estos servicios. La vulnerabilidad de estas personas es evidente y los testimonios de quienes han sobrevivido a esta ruta son desgarradores. La necesidad de una respuesta humanitaria más efectiva es urgente, pero la realidad es que los recursos son limitados y las soluciones insuficientes. Sin embargo, a pesar de todos estos riesgos y peligros, los migrantes siguen adelante. La valentía y la resiliencia que muestran son realmente asombrosas. Muchos de ellos han dejado todo atrás, sus familias, sus trabajos, sus hogares. Han cruzado ríos, selvas, desiertos, enfrentándose a la muerte en cada paso del camino. Todo por un sueño de libertad y una vida digna. Sus historias son un recordatorio de la capacidad humana para resistir y luchar contra las adversidades. La travesía migratoria a través de Centroamérica y México es un viaje lleno de riesgos, enfrentándonos a la cruda realidad que viven los migrantes cada día. Es un viaje marcado por el peligro, pero también por historias de valentía, sacrificio y esperanza. Ahora, más que nunca, es importante entender y apoyar a quienes se ven obligados a emprender este difícil camino. Podemos ver que la crisis migratoria no es solo un problema de números o estadísticas, es una crisis humanitaria, una lucha por la vida y la dignidad. El propósito de este video es llamar a la conciencia, evitar los peligros, conocer los riesgos que involucran esta travesía. Con cada acción que tomamos, ya sea compartiendo esta información o apoyando a organizaciones humanitarias, podemos hacer la diferencia para aquellas personas que están en el camino. Y ante todo, una reflexión importante, es una ruta riesgosa y la vida vale mucho. Soy Lana Kovac y si este análisis te ha parecido interesante, no me dejes sin antes suscribirte a mi canal. Activa las notificaciones para seguir disfrutando de más contenido. ¿Ya me escribiste desde dónde me estás viendo? No dejes de hacerlo. Es emocionante descubrir de qué lugares tan diversos estamos conectados. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.